الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Todos los profetas vinieron al mundo para establecer el Tawhid, la unicidad de Dios, y transmitieron esta enseñanza a sus pueblos. Desafortunadamente, con el tiempo, la mayoría de la gente abandonó esta enseñanza. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam también trajo el mismo mensaje y continuar con esta misión: inculcar el espíritu del Tawhid en sus seguidores. Además, el estatus del santo profeta sallallahu alaihi wasallam en este sentido es único. Si enseñó a la gente a aceptar el Tawhid, presentó argumentos para hacerlo después de haber recibido el conocimiento de Dios Altísimo. Si luchaba contra el shirk, asociación copartícipe a Dios, no lo hacía sin argumentos. Más bien explicó los males del shirk y posteriormente inculcó en esas personas una aversión hacia él. Es más, sus seguidores demostraron con sus acciones que el concepto del Tawhid y la aversión al shirk se habían arraigado profundamente en ellos. Esto se debió a que la enseñanza que Dios Altísimo le reveló era tan completa e impactante que una vez que una persona realmente comprendía su profundidad, era imposible que se apartara de ella. Esta enseñanza suya, que tuvo influencia en sus seguidores, fue tan impactante porque cada palabra y acción del santo profeta sallallahu alaihi wasallam era un verdadero reflejo de ella. Fue la encarnación de la magnífica enseñanza que Dios Altísimo le había dado. Su preocupación era que, así como otras naciones habían convertido las tumbas de sus profetas en lugares de postración, la umma musulmana también podía adoptar este grave pecado. Así buscó refugio para no ser considerado jamás igual a Dios Altísimo. Además, también enseñó esto a su umma y les instruyó para que no lo convirtieran en el medio para cometer el shirk. Les enseñó a no poner nunca sus ojos en nadie aparte de Dios. En los sermones anteriores hablé del amor a Dios y su adoración. Cada incidente que he relatado a este respecto de la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam nos guiaba hacia el Tawhid, y uno puede ver su sincera pasión y profundo anhelo por el establecimiento del Tawhid. Por un lado, uno refleja su estatus más elevado en relación con el establecimiento del Tawhid, con el que Dios Altísimo le había dotado desde la infancia, pero también obtenemos una comprensión más profunda de la enseñanza perfecta de Dios Altísimo que le fue revelada. El Sagrado Corán se nos ha enseñado repetidamente la enseñanza del Tawhid de diversas maneras, tal como Dios Altísimo afirma en la Sura al-Anbiya. इससे भी हमें इसकी गहराई का इल्म होता है। कुरान करीम में बार बार मुख्तलिफ पहलुओं से
हमें तौहीद की तालीम दी गई है जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून Y no enviamos a ningún mensajero antes de ti sin que le hubiéramos revelado. No hay más Dios que yo, adórame pues solo a mí. और फिर El método de adoración que le enseñaron y la forma en el que él adoraba cumpliendo con los debidos derechos del Tawhid, ni siquiera una fracción de esto puede verse en ninguna otra religión. इसका अशीर भी नजर नहीं आता Dios Altísimo afirma en el Santo Corán: कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन Di, en verdad se me ha ordenado adorar a Dios siendo sincero con Él en la religión. दीन को खालिस करते हुए करूँ Así, cuando un verdadero musulmán también leerá esto, ये पड़ेगा anunciará que debe adorar a Dios Altísimo con completa sinceridad, esforzarse por establecer la unidad pura de Dios और तहीद y seguir ese modelo que el Santo Profeta ﷺ estableció de acuerdo con el mandato पर चलना है dado en el Sagrado Corán. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Si, junto con el establecimiento de la unidad pura de Dios, हुक्म दिया elevamos los estándares de nuestra adoración, entonces podremos lograr una revolución. करेंगे De lo contrario, no son más que reclamaciones nuestras. वरना तो बातें Solo entonces mereceremos verdaderamente ser llamados quienes adoramos a un solo Dios. Posteriormente, Dios Altísimo dice: बिही शया adorad solamente a Dios y no dediquéis actos de adoración a otros. En otro lugar, Dios Altísimo dice: व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम y vuestro Dios es solo un Dios, y no hay más Dios que Él, y Él es el clemente, el misericordioso. Luego, hacia el final del Sagrado Corán, Dios Altísimo proclama el establecimiento de su unicidad. कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद तो कह दे Di, Él es Allah el único, बेहतियाज है Dios el independiente e implorado por todos. और ना वो जाना गया Él no engendra ni es engendrado y no hay nadie igual a Él. नहीं हुआ Dios Altísimo हर किसी declaró la refutación de todo tipo de asociación de copartícipes con Él y ordenó al Santo Profeta ﷺ: proclama esto al mundo. इसका ऐलान दुनिया में कर दो De esta manera, cuando sus seguidores leemos esto, tenemos तो हमारा भी el deber de proclamar esta unidad pura de Dios, tal como se declara en este capítulo y en muchas otras partes del Sagrado Corán. A través de nuestras palabras y nuestras acciones debemos mostrar al mundo que solo Dios Altísimo es uno, libre de toda necesidad, más bien todo depende de Él. Él no es padre de nadie ni hijo de nadie, y nadie podrá jamás igualarlo. कोई नहीं सकता Esta es una proclamación que refuta las enseñanzas corruptas que se encuentran en todas las demás religiones. रद्द करता Es la proclamación de esta misma enseñanza la que permite a una persona alcanzar la cercanía a Dios Altísimo. का कुर्ब मिल सकता है El ejemplo más elevado y sublime de esta enseñanza es nuestro maestro y líder, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cada momento de su vida हर लम्हा lo dedicó a establecer la unidad de Dios, más bien, como mencioné antes, desde su misma infancia. Dios Altísimo lo guió hacia el establecimiento de Tawhid puro. तौहीद खालिस के लिए Estos son solo algunos ejemplos que he dado del Sagrado Corán. El Sagrado Corán está lleno de este mensaje. हज़रत
Ahora presentaré algunos incidentes de la vida del Santo Profeta ﷺ desde la infancia hasta su afirmación de ser profeta y a lo largo de toda su vida, mostrando su sincero deseo y sus esfuerzos por el establecimiento de la unicidad de Dios. का जिक्र मिलता है। La naturaleza del Santo Profeta ﷺ era tan pura que el amor por el Tawhid estaba inculcado en cada fibra de su ser. Incluso antes de ser elevado a la posición del profeta, despreciaba el shirk y la adoración de ídolos. Hazrat Ayman narraba que Bubana era un ídolo que la tribu Quraysh reverenciaba enormemente. Iban a visitarlo y le ofrecían sacrificios. Una vez al año celebraban allí un itikaf, retiro espiritual. वहाँ इत्काफ करते थे। Abu Talib iba allí con su gente y también deseaba llevar al Santo Profeta ﷺ, pero el Santo Profeta ﷺ se negaba hasta el punto que en una ocasión sus tías y Abu Talib उनकी फूफियाँ और अबू तालिब se enfadaron mucho con él नाराज हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, y le dijeron: «Oh Muhammad ﷺ, ¿qué quieres? क्या तुम अपनी ¿No te unirás a tu pueblo en su fiesta y aumentarás su reunión?» उनके इज्तिमा में इजाफा नहीं करोगे? Finalmente, ante la insistencia de una de sus tías paternas, fue allí, pero pronto regresó con un miedo inmenso y dijo: «Vi un espectáculo extraño allí». फूफियों ने कहा कि इतने नेक इंसान को शैतान Las tías paternas dijeron que Satanás no podía afectar a una persona tan justa y le preguntaron qué había visto. El Santo Profeta ﷺ respondió: «Cada vez que comenzaba a acercarme al ídolo, una figura vestida de blanco gritaba en voz alta: बुत को मत छुओ। इसके «Oh Muhammad, quédate atrás y no toques a este ídolo». बाद में शिरकत नहीं की। Después de eso, el Santo Profeta ﷺ nunca más participó en ninguna festividad de los idólatras. Y Dios Altísimo siempre lo protegió de tales costumbres idólatras. Esto fue antes de la proclamación del profetazgo. तालिब के साथ सफर शाम के दौरान Durante su infancia, en un viaje a Siria, con su tío paterno Abu Talib, conoció al monje cristiano Bahira. En respuesta a sus preguntas, el Santo Profeta ﷺ dijo: «No me pregunten sobre los ídolos Lat y Uzza. Juro por Dios que no hay nada que odie más que estos ídolos». इनसे बढ़कर मुझे Cuando el Santo Profeta ﷺ viajó a Siria con los productos comerciales de Hazrat Khadija, vendió la mercancía बस खदीजा का माल y compró otros bienes. मुल्क शाम गए तो रसूल Durante este viaje surgió un desacuerdo entre él बदले y otro hombre. इसी दौरान Aquel hombre dijo: «Jura por Lat y Uzza, es decir, júralos y te creeré». El Santo Profeta ﷺ respondió: «Nunca he jurado por estos ídolos. उज़्ज़ा की Aun cuando paso junto a ellos, vuelvo mi rostro». कसम खाओ दुआई Es decir, me estás diciendo que jure por ellos, pero ¿cómo podría hacer esto? की कसम नहीं En busca de este mismo Tawhid, iba a la cueva de Hira, मुझे कहते como se ha mencionado antes. Su corazón anhelaba la adoración del Dios único y el establecimiento de su unicidad. पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib lo describió de la siguiente manera: la cueva Hira se encuentra en una conocida montaña llamada Hira y que se encuentra entre las montañas cerca de la Meca, मक्का के पहाड़ों में a unas 3 millas de la ciudad. Hoy se llama Jabal an-Nur. 3 मील के फासले पर El Santo Profeta ﷺ se sentía aversión por los ídolos desde el principio, pero también le preocupaban mucho aquellos que adoraban ídolos y se alejaban del único Dios. No solo se abstuvo de hacerlo él mismo, sino que también se preocupaba por aquellos que adoraban ídolos. Antes de su misión profética, se retiraba de las zonas pobladas y rendía culto en esa cueva. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Cuando el Santo Profeta ﷺ alcanzó la edad de 40 años, Gabriel नमदार हुए। se le apareció en un día y le fue transmitida la primera revelación, a través de la cual Dios Altísimo le encomendó su misión. Con esa primera revelación,
El santo profeta sallam वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने comenzó a llamar a la gente hacia la unicidad de Dios y hacia el Tawhid y a argumentar contra el Shirk. आपने अपने Sin embargo, al principio no proclamó abiertamente su misión. नहायत खामोशी के साथ Más bien procedió con discreción y limitó su enseñanza a aquellos que formaban parte de su círculo más cercano. महदूद रखा। El Mesías prometido de Islam afirma: फरमाते हैं nuestro santo profeta sallam सल्लल्लाहु अलैहि fue el mayor reformador que devolvió la verdad perdida al mundo. Ningún profeta comparte con nuestro santo profeta sallam la distinción de haber encontrado el mundo entero sumido en la oscuridad y con la luz कोई भी शरीक नहीं। y con su luz haber convertido esa oscuridad en luz. Tampoco murió hasta que todo el pueblo en el que apareció se despojó del manto del shirk, politeísmo, y se vistió con el manto del tawhid, la creencia en un solo Dios. तौहीद का जामा ना पहन लिया No solo eso, और ना सिर्फ इस कदर sino que alcanzaron los más altos niveles de fe. ईमान को पहुंचा। Mostraron una sinceridad, una fidelidad y una certeza sin precedentes que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Ningún profeta de Dios alcanzó jamás tal grado de éxito, excepto el santo profeta sallam. El principal argumento a favor del profetazgo del santo profeta sallam es que honró al mundo con su presencia en un momento en que estaba sumido en la oscuridad y necesitaba urgentemente un gran reformador, y no murió antes de que cientos de miles de personas abandonaran el shirk और तबन एक अजीम शान मुस्लिका y la idolatría y adoptaran el tawhid y el camino correcto. Nadie más que el santo profeta sallam podría haber llevado a cabo esta gran reforma. Enseñó valores humanos a un pueblo que era salvaje y bruto. En otras palabras, transformó a los brutos o en bestias en hombres, a los hombres en hombres civilizados y a los hombres civilizados en hombres piadosos. Les infundió cualidades espirituales y estableció su comunión con el Dios verdadero. En su camino fueron masacrados como cabras, pisoteados como hormigas, pero se mantuvieron firmes en su fe y siguieron avanzando frente a todas las adversidades. Nuestro santo profeta sallam fue sin duda el segundo Adán por haber establecido la espiritualidad en el mundo. Más bien, él era el verdadero Adán, ya que fue a través de él que todas las virtudes humanas alcanzaron su perfección. Todas las fuerzas del bien se activaron en sus respectivas esferas y ninguna rama de la naturaleza humana quedó sin fruto. La finalidad del profetazgo en su persona consiste no solo en que él sea el último, sino también en el hecho de que todas las perfecciones del profetazgo culminaron en él. तमाम इंसानी फ़ज़ाइल En otro lugar, el Mesías prometido al Islam afirma: infinitas gracias te damos, oh Dios, por guiarnos por el camino que conduce a ti y por salvarnos de los errores del pensamiento y la razón que enviamos y la razón al enviarnos tus libros sagrados. Invocamos bendiciones sobre el jefe de los profetas, Hazrat Muhammad Mustafa sallam, el elegido, इलाही तेरा हज़ार sobre su descendencia y sobre sus compañeros. A través de él, Dios guió अपनी पाक किताबों को नाज़िल करके Dios guió गलतियों और ख़ताओं से बचाया a todo el mundo que había perdido el rumbo hacia el camino correcto. Era el maestro y benefactor que guiaba a las personas descarriadas de vuelta al camino recto, el benevolente y el compasivo que lideraba a las personas del shirk, el politeísmo y la maldición de los ídolos. La luz y el difusor de la luz que iluminaba al mundo con la luz del tawhid, la unicidad de Dios. El sanador y médico que permitió a los corazones enfermos recorrer el camino de la rectitud. El noble hacedor de los milagros que revivió
a los muertos con el elixir de la vida, el misericordioso y compasivo que sufrió dolor y tristeza por su umma, el valiente y audaz que nos rescató de las fauces de la muerte, el humilde y desinteresado que inclinó la cabeza ante su Señor en tal sumisión y aniquiló por completo su yo, el creyente perfecto en la unicidad de Dios y el océano del conocimiento que no se sentía intimidado por nada excepto por la majestad de Dios y consideraba que todo lo que no fuera Él carecía de valor, y el milagro del poder divino que, a pesar de ser analfabeto, superó a todos en cuanto al conocimiento divino y reveló a todas las naciones los errores y equivocaciones que cometían. En otro lugar, आज सफ़ाए हस्ती सफ़ाए दुनिया में वो शय कि जिसका नाम el Mesías prometido Islam escribe: el Tawhid en su forma más pura no se encuentra en ningún otro pueblo en la faz de la tierra excepto en los seguidores del santo profeta Sallallahu. No hay ningún libro en la tierra aparte del Sagrado Corán que haya comprometido firmemente a millones de personas con esta doctrina sagrada y que guíe a la humanidad con tanta reverencia hacia el Dios único verdadero. अपना अपना मसनूई खुदा बना Las personas de todas las religiones han creado dioses artificiales para sí mismas, mientras que el Dios de los musulmanes es el Dios único, eterno e inmutable, cuyos atributos son los mismos hoy que antes. Por desgracia, hoy en día incluso los seguidores del profeta sallallahu están olvidando el honor del Tawhid, y el verdadero Tawhid ya no permanece entre ellos tal y como lo enseñó el Dios Altísimo y lo inculcó con tanto dolor y orientación del santo profeta sallallahu. Al descuidar el Tawhid puro, incluso la fe de los atributos de Dios Altísimo se ha debilitado con respecto a lo que debería caracterizar a un verdadero musulmán. भूलने वाले भूलने की वजह En tales circunstancias es deber de aquellos que dicen seguir el verdadero siervo del santo profeta sallallahu comprender la realidad del Tawhid y realizar cambios especiales en sí mismos por su causa. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक को मानने वालों का काम है कि तौहीद की हकीकत को समझें और इसके लिए अपने अंदर ख़ास तब्दीलियाँ पैदा करें। Este es el mes de Ramadán. Es un mes dedicado al culto ख़ास तौर पर en el que se deben realizar esfuerzos especiales y ofrecer oraciones especiales con este fin. Si afirmamos amar al santo profeta sallallahu, entonces debemos esforzarnos sinceramente con él. के लिए कोशिश की Lo hizo a lo largo de su vida por el establecimiento del Tawhid. Por mandato de Dios Altísimo, soportó dificultades y dolor en su lucha por establecer la unidad de Dios. Ampliando esta idea, अल्लाह ताला के हुक्म से Hazrat Muslim Maud afirma en una ocasión: इसके लिए तकालीफ भी उठाई, इसको मुस्लिम और ने एक जगह इस तरह बयान फरमाया है। en el Sagrado Corán, Dios Altísimo le dice al santo profeta sallallahu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, advierte a tus parientes más próximos. Oh Muhammad, mensajero sallallahu de Dios, advierte a la gente en todos los rincones del mundo, pero primero advierte a tus propios familiares, porque los derechos que les debes son dos. Uno es que, al igual que el resto del mundo, ellos también están pereciendo, y el otro es que son tus parientes, y sus antepasados te trataron con amabilidad en su día. charity begins at home, Hay un conocido proverbio inglés que dice: पहले घर से शुरू होता la caridad empieza en casa. है। इसका सिलसिला भी हमेशा घर से ही शुरू होना चाहिए। La caridad y la limosna comienzan en su propio hogar. Del mismo modo, el proceso de amonestación y consejo siempre debe comenzar en casa.
कोई सफा पर En consecuencia, el santo profeta Muhammad SAW cumplió este mandato de tal manera que, según la costumbre de la Meca, subió al monte de Safa y amenazó y comenzó a llamar a las distintas tribus por sus nombres. Primero convocó तालिब तो आ गए हैं a la tribu de Al-Ghalib कह दें अगर आप y ellos salieron de la mezquita sagrada y se reunieron de pie del monte Safa. En ese momento Abu Lahab le dijo al santo profeta sallallahu: la tribu de Al-Ghalib ha llegado, di lo que tengas que decir. बताएं कि आप क्या कहना चाहते El santo profeta sallallahu no prestó atención a su comentario y llamó a la tribu de Luay. हैं और आले मुर्रा Cuando llegaron, Abu Lahab volvió a decir: ahora que la tribu de Abu Lahab, la tribu de Luay, और आले कुसई को बुला también ha llegado, díganos lo que deseas decir. जो लोग खुद ना Aún así, el santo profeta sallallahu no consideró que esta declaración mereciera atención y llamó a Ahle Murra, quienes también llegaron. Entonces convocó a los Al-Kilab y a los Al-Qusay hasta que reunió a todo el pueblo. Lo que no pudieron acudir, enviaron mensajeros para que informaran sobre el motivo por el que se habían reunido ese día. Cuando todas las tribus de la Meca, incluida la de los Quraysh, se habían reunido, el santo profeta sallallahu comenzó a dirigirse a ellos y dijo: उन्होंने कहा क्यों नहीं decidme, si os informara de que detrás de esta montaña se ha reunido un gran ejército con la intención de atacaros, ¿me creeríais? Respondieron: por supuesto. Ciertamente te creeríamos, pues siempre hemos sabido que eres honesto y veraz. Quienes están familiarizados con las condiciones de la Meca saben que esta pregunta presentada por el santo profeta sallallahu era equivalente a pedirles que aceptaran algo que era imposible. Los animales de los mequíes pastaban en la calle y eran una región en la que habría sido absolutamente imposible que un ejército permaneciera oculto. Sin embargo, tal fue la impresión de su veracidad sobre ellos que declararon: incluso si nuestros ojos no pudieran confirmarlo, aún así le creeríamos, pues su veracidad está fuera de toda duda o a nuestro juicio. Cuando expresaron और वो खबर ये है unánimemente esta convicción y la confianza respecto al santo profeta sallallahu él dijo: entonces escuchad, os traigo un anuncio importante, he sido enviado por Dios Altísimo como su mensajero. Por tanto, os digo que si deseáis ser salvados del castigo de Dios Altísimo, entonces seguidme. Apenas había dicho esto cuando Abu Lahab exclamó airadamente: और तमस्खुर उड़ाते हुए मुंतशिर हो गए लेकिन significado Dios nos libre, que perezcas. और मुखालफत Perezcas. Para esto nos has reunido. Del mismo modo, otros comenzaron a reírse y burlarse mientras se dispersaban. Sin embargo, esta burla y oposición no disuadieron al santo profeta sallallahu de esforzarse por el establecimiento de la unicidad de Dios. Continuó con la firmeza en este esfuerzo. Como he mencionado, surgió el ridículo y la oposición aumentó aún más. Esta oposición ha sido descrita por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib basándose en obras históricas de la siguiente manera: su oposición iba a ser proporcionalmente equivalente a la magnitud de su misión, puesto que el santo profeta sallallahu fue enviado en una era en la que la oscuridad predominaba especialmente y era inevitable que ante el advenimiento de la luz los ejércitos de la oscuridad contendieran al máximo. Así sucedió en comparación con todos los profetas del pasado. El santo profeta sallallahu se enfrentó a la mayor oposición. Una de las causas principales de esta oposición es que la gente de los Quraysh eran idólatras en el grado más alto. El honor y el amor por los ídolos se había impreso tan profundamente en sus corazones que escuchar siquiera una palabra en su contra resultaba insoportable. Estos transgresores habían colocado cientos de ídolos en la Kaaba, que fue construida únicamente para la adoración de Dios Altísimo. Se dirigían a estos ídolos por todas sus
para todas sus necesidades. Cuando llegó el Islam, su fundamento principal fue la unicidad de Dios. Su mandamiento claro era no inclinar la cabeza ante ningún ser humano, árbol, roca o estrella, etc. Más bien, postraos ante Dios Altísimo, quien los creó. Además, las palabras utilizadas para describir a esos ídolos de los Quraysh, en su opinión, resultaron muy insultantes para ellos, pues fueron declarados el combustible del infierno. Estas declaraciones habían encendido un fuego entre los Quraysh y se levantaron unidos para aniquilar el Islam. Había muchas otras causas también, pero esta fue una de las más principales. El Mesías prometido del Islam afirma: cuando un profeta o un mensajero es enviado por Dios y su comunidad se presenta ante la gente como un grupo prometedor, veraz, valiente y en progreso, entonces inevitablemente surge en los corazones de los pueblos y sectas existentes una especie de resentimiento y envidia hacia dicho profeta. Especialmente los eruditos religiosos y los custodios de los santuarios de todas las religiones muestran una intensa hostilidad, porque la llegada de ese hombre de Dios afecta a sus ingresos y a su prestigio. Sus estudiantes y discípulos comienzan a escaparse de sus manos, porque encuentran todas las cualidades de la fe, la moralidad y el conocimiento en la persona designada por Dios. Aquellos discípulos que son de naturaleza justa y afortunada abandonan a sus guías y se vuelven hacia el hombre de Dios. Así, las personas de entendimiento y discernimiento comienzan a darse cuenta de que el honor previamente otorgado a esos eruditos debido a su supuesta erudición, piedad y rectitud ya no es merecido, y que los títulos elevados que se les han dado como estrella del pueblo son del pueblo, maestro de maestros y otros similares, ya no son apropiados para ellos. Por esta razón, las personas en entendimiento se alejan de ellos, puesto que no desean perder su fe. Esta es la conducta de aquellos que son creyentes y de la noble disposición. En consecuencia, debido a estas pérdidas, la clase de eruditos y líderes siempre ha albergado celos hacia los profetas y mensajeros. La razón es que, en el momento de la manifestación de los profetas y designados de Dios, estas personas quedan totalmente expuestas, pues son deficientes y poseen una pequeña parte de luz. Su enemistad hacia los profetas y los justos de Dios surge puramente de sus propios egos, completamente bajo el dominio de sus egos, idean planes para infligir daño. En efecto, a veces incluso sienten en sus corazones que al atormentar injustamente a un siervo puro de Dios Altísimo, han atraído sobre sí la ira divina. Sus actos, que son el resultado de la oposición constante, continúan revelando la condición culpable de sus corazones. Aún así, el potente motor de los celos los arrastra hacia los pozos de la hostilidad. Estas fueron precisamente las causas que, en la época del santo profeta Sallallahu privaron a los eruditos entre los idólatras, los judíos y los cristianos, no solo de aceptar la verdad, sino que también los incitaron a una severa enemistad. Por consiguiente, se dieron a la tarea de borrar el Islam de la faz de la tierra. Dado que en los primeros días del Islam los musulmanes eran pocos, sus oponentes, por esa arrogancia que se aloja naturalmente en los corazones y en las mentes de tales grupos que se consideran superiores en riqueza, número, honor y rango, trataron a los musulmanes de aquel entonces como a los compañeros con extrema hostilidad. No deseaban que esta planta celestial echara raíces sobre la tierra. Más bien, ejercieron todo esfuerzo, hasta con sus propias uñas, para destruir a aquellas personas justas. No dejaron ninguna oportunidad de infligir daño sin explorar, y temían que esta religión echara raíces firmes y que su progreso se convirtiera en la ruina
de su propia religión y nación. Debido a este miedo que estaba profundamente impreso en sus corazones, cometieron actos de extrema crueldad y brutalidad y asesinaron brutalmente a la mayoría de los musulmanes. Sus actitudes permanecieron inalteradas durante un largo periodo de 13 años. Muchos de los fieles de Dios y el verdadero orgullo de la humanidad fueron cruelmente hechos pedazos por la espalda de estos bárbaros. Los huérfanos y las mujeres débiles e indefensas eran masacrados en las calles y callejones. Aún así, Dios Altísimo ordenó que no hubiera represalias contra el mal. Estas personas justas y elegidas se adherieron a esta instrucción con absoluta precisión. Mientras las calles se teñían de rojo con su sangre, no emitieron ni una sola queja. Eran masacrados como animales, pero no protestaban. Los incrédulos de la Meca intentaron disuadir al santo profeta ﷺ de difundir el mensaje de Tauhid, la unicidad de Dios. A veces le amenazaban y a veces intentaban tentarle. Sin embargo, su respuesta era simple, siempre la misma, que el propósito de su vida era establecer la unidad de Dios en el mundo y que era por esta razón que Dios Altísimo lo había enviado. A este respecto, Hazrat Muslim Maud describió en una ocasión cuando la oposición se volvió intensa y, por otro lado, con gran persistencia, el santo profeta ﷺ y sus compañeros comenzaron a transmitir al pueblo de la Meca y el mensaje de Dios Altísimo de que el creador de este mundo es uno, no hay nadie digno de adoración fuera de él. Todos los profetas del pasado han dado testimonio de su unidad y han llamado a sus respectivos pueblos a esta misma enseñanza. Creed en Dios único y abandonad a estos ídolos de piedra, pues son completamente inútiles y no poseen poder. Oh habitantes de la Meca, ¿acaso no veis que cuando se les ofrece ofrendas y enjambres de moscas se posan enjambres de moscas se posan sobre ellos? Ni siquiera tienen el poder de espantar a esas moscas. Si alguien los ataca, no pueden defenderse a sí mismos. Si alguien les preguntara, no pueden responder. Si alguien busca su ayuda, no pueden ayudarlo. Pero el Dios único satisface las necesidades de quienes le suplican. Él responde a quienes le piden. Él ayuda a quienes buscan su ayuda. Él somete a sus enemigos y concede elevado progreso a sus siervos devotos. De él proviene una luz que ilumina los corazones de sus devotos. ¿Por qué, pues, abandonáis a semejante Dios y os inclináis ante ídolos sin vida, despreciando vuestras vidas? ¿No veis que al abandonar la unidad de Dios, vuestros pensamientos se han vuelto impuros y vuestros corazones se han oscurecido? Habéis caído en todo tipo de doctrinas supersticiosas. Los engaños surgen en vuestros corazones porque habéis abandonado la unidad de Dios. Ya no se distingue entre lo lícito y lo ilícito. No podéis diferenciar entre el bien y el mal. Deshonráis a vuestras madres, oprimís a vuestras hermanas y a vuestras hijas. No les concedéis sus derechos. El trato que dais a vuestras esposas no es el correcto. Devoráis los bienes de los huérfanos y tratáis con dureza a las viudas. Oprimís a los pobres y a los débiles, usurpando los derechos de otros. Tratáis de establecer vuestra propia grandeza. No sentís vergüenza por la falsedad y el engaño. No sentís aversión por el robo ni el hurto. El juego y el vino son vuestros pasatiempos. No le prestáis atención a la adquisición de conocimiento ni al servicio de la nación. ¿Hasta cuándo permaneceréis indiferentes ante el Dios único? Venid y reformaos y abandonad la injusticia. Estos males han echado raíces dentro de vosotros, por tanto reformaros. Incluso hoy en día aquellos que padecen tales males sufren por estar alejados en la unidad de Dios. En cualquier nación donde se encuentren tales vicios, aunque quede alguna virtud, muchos de los males que se han mencionado están presentes en ellas.
y la razón es la misma, el alejamiento de la unidad divina. Desafortunadamente, la condición de algunos musulmanes también es la misma. Luego dijo, अल्लाह ने फरमाया la manera de alcanzar la cercanía de Dios es que a cada persona se le dé el derecho que le corresponde. Es un paso imprescindible. Si Dios os ha concedido riquezas, gastadlas al servicio del vuestro país y vuestra nación, y para el mejoramiento de los débiles y de los pobres. Honrad a las mujeres y cumplid sus derechos. Considerad a los huérfanos como un encargo de Dios Altísimo y considerad que cuidar de ellos es una virtud de lo más alto orden. Convertiros en apoyo para las viudas. Estableced la justicia y la piedad. Haced de la justicia y la equidad no solo la justicia, sino también la misericordia y benevolencia, vuestras cualidades distintivas. La justicia sola no es suficiente, también debe haber misericordia y generosidad. Esta es la enseñanza de un creyente. ता दायमी नेकी का बीज बोया जाए, हक लेने में नहीं बल्कि कुर्बानी और इसार में असल इज्जत है। जो हर ले हक लेने की कोशिश न करे, Vuestra existencia en este mundo no debe pasar en vano. Dejemos legados nobles para que se pueda sembrar la semilla de la virtud duradera. El verdadero honor no consiste simplemente en reivindicar vuestros propios derechos, sino el sacrificio y el altruismo. ये वो निशानियां हैं No os esforcéis तौहीद पर कायम únicamente por conseguir vuestros derechos. El sacrificio y el altruismo también son necesarias. Así pues, haced sacrificio y acercaos a Dios. Mostrad el mayor ejemplo de altruismo entre los siervos de Dios para que vuestros derechos sean establecidos ante la vista de Dios. Estas son las señales de mantenerse firme en la verdad de la unidad. En realidad somos débiles, pero no nos quedamos estancados en nuestras debilidades. Esto también es lo que proclamó el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. El decreto ha sido emitido en el cielo para que la soberanía de la verdad, Ahora, a través de Muhammad, el mensajero sallallahu de Allah, se establecerá la balanza de la justicia y se establecerá el gobierno de justicia y misericordia en el que nadie será agraviado. No habrá interferencia en asuntos de la religión. La injusticia infligida a las mujeres y a los esclavos será erradicada, y en lugar del dominio de Satanás se establecerá la soberanía de Dios único. Cuando estas enseñanzas comenzaron a ser proclamadas repetidamente al pueblo de la Meca y los individuos de la naturaleza noble comenzaron a inclinarse hacia el Islam, los jefes de la Meca se reunieron un día y fueron a ver a su tío, Abu Talib. Le dijeron, usted es nuestro jefe y por respeto a usted, और अगर उसकी ख्वाहिश hasta ahora no te hemos dicho nada de tu sobrino Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ahora ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva. O bien deberías aconsejarle, preguntarle qué es lo que en última instancia desea de nosotros. Si desea honor y respeto, estamos dispuestos a nombrarlo como nuestro jefe. Si busca riqueza, cada uno de nosotros está dispuesto a aportar una parte de su riqueza para él. Si desea casarse, que nombre cualquier mujer de la Meca que prefiera y arreglaremos su matrimonio con ella. A cambio, no le pediremos nada ni le restringiremos ningún otro asunto, solo le pedimos que desista de hablar mal de nuestros ídolos, que proclame si quiere que Dios es uno, pero que no diga que nuestros ídolos son malos. Si acepta esta única condición, se establecerá la reconciliación entre nosotros y él. Debería aconsejarle y persuadirle para que acepte nuestra propuesta. De lo contrario, quedará una de las dos opciones: o tendrá que renunciar a su sobrino, o su pueblo se retirará de su lealtad y le negará su jefatura. Este asunto era extremadamente pesado para Abu Talib. Entre los árabes la riqueza material era escasa. Su verdadero orgullo y felicidad residía en el liderazgo trivial y su honor. Los jefes vivían para su pueblo y el pueblo vivía para sus jefes. Al oír estas palabras, Abu Talib se puso ansioso y llamó al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo: oh, mi sobrino, mi gente ha venido a mí, me ha transmitido el mensaje y ha dicho: si tu sobrino no acepta ninguna de las propuestas y habiendo hecho todos nuestros esfuerzos y ofrecido lo que podemos, si aún así desiste, entonces debe renunciar a él. Si no estás dispuesto a dejarlo, entonces rechazaremos su autoridad y te dejaremos. Cuando Abu Talib mencionó esto, sus ojos se llenaron de lágrimas.
Al ver sus lágrimas, los ojos del santo profeta también se llenaron de lágrimas y dijo: oh tío mío, no te digo que abandones a tu gente y en cambio me apoyes. Puedes retirar tu apoyo hacia mí y unirte a tu gente, pero juro por Dios único que no tiene copartícipe, que aunque el sol se pusiese a mi derecha y la luna a mi izquierda, no dejaría de predicar la unicidad de Dios Altísimo. Continuaré en este esfuerzo mío hasta que la muerte me alcance. Decide qué es lo que sea mejor para ti. Esta respuesta llena de máxima fe y sinceridad fue suficiente para abrir los ojos de Abu Talib. Comprendió que, aunque no tuvo la oportunidad de aceptar el Islam, presenciar semejante escena de fe absoluta era más valioso que cualquier riqueza. Entonces Abu Talib dijo: oh sobrino mío, continúa cumpliendo con tu deber. Si mi pueblo quiere dejarme, que lo haga, pero yo no te abandonaré. Para el establecimiento del Tawhid, la unidad de Dios, el santo profeta Sallam soportó toda forma de persecución y crueldad en manos de los incrédulos de la Meca. Infundió al mismo espíritu en sus compañeros, como también lo escribió el Mesías prometido al santo Islam. Ofrecieron sus cuellos a la espalda. El resultado fue que, proclamando Ahad, Ahad, Dios es uno, soportaron la persecución con firmeza y sacrificaron sus propias vidas. Todos los males de los incrédulos de la Meca que acabamos de mencionar provenían de su alejamiento de la unidad divina y su indulgencia en el shirk, es decir, asociar copartícipes a Dios. Incluso hoy, donde quiera que se encuentren tales males morales entre naciones o individuos, surgen del alejamiento del Tawhid. Por tanto, nuestro deber es seguir proclamando la unidad de Dios. Donde quiera que transmitamos este mensaje de Tawhid, también debemos esforzarnos por lograr una transformación manifiesta en nuestras propias condiciones espirituales y morales. Solo entonces podremos ser verdaderamente contados entre aquellos en que creen el Tawhid y actúan de acuerdo con los mandamientos de Dios Altísimo. Que Dios Altísimo nos conceda la capacidad de hacerlo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر